Básicamente la idea de esta experiencia es calcular de manera experimental la inercia que tiene este cilindro. La inercia básicamente es una unidad que nos dice cuánto un cuerpo tiende o se opone a rotar. ¿Sí? Si tiene mayor inercia, significa que un cuerpo va a ser más difícil hacerlo rotar. ¿Sí? Menor inercia es más fácil hacerlo. Ese sería el concepto más básico. ¿Sí? La idea de esto es mediante esta plataforma, ¿sí? Rotante, que básicamente vamos a añadirles unos elementos al cilindro, ¿sí? Para poder vincularlo al eje de rotación y que pueda rotar. ¿Sí? Vamos a determinar algunos parámetros, ¿sí? Y con esos parámetros vamos a poder determinar de manera experimental la inercia. ¿Sí? Luego, con ese valor de inercia experimental, la idea es compararlo con el teórico. ¿Sí? Ustedes tienen una tabla seguramente que la usan en la práctica, que les dice que la inercia teórica, ¿sí? Para un cilindro hueco, ¿sí? Delgado, es básicamente multiplicar su masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco acá en el pizarrón. Tenemos el cilindro, ¿sí? De radio R, ¿sí? En este caso este sería el radio. El centro sería el punto de rotación, ¿sí? Con respecto a ese punto de rotación, si lo ven acá, tenemos el cilindro, ¿sí? Y va a estar rotando respecto a su centro, ¿sí? Si pueden observar, acá tenemos otro pequeño cilindro que va a ser nuestro eje de rotación, ¿sí? Es un cilindro de aluminio en el cual tiene enrollado un hilo, ¿sí? Este hilo está vinculado a una masa colgante. Si se fijan, el hilo está desplazado una distancia R minúscula, ¿sí? Que es el radio del cilindro más chico, del eje de rotación, ¿sí? Por lo tanto, la tensión que va a generar la masa M va a ser la que va a producir el torque para hacer rotar al cilindro, ¿sí? Que es nuestro objeto de estudio, el cilindro más grande. Bien, si analizamos este sistema, lo que vamos a observar acá en la mesa, ¿sí? Van a tener que, bueno, el eje de rotación, ¿sí? El cilindro de aluminio, está vinculado a estos dos soportes, ¿sí? Que generan una fuerza hacia arriba, ¿sí? Luego tenemos el cilindro, ¿sí? Que es este que está acá, con su masa, con su respectiva masa. Vamos a despreciar la masa que tiene el cilindro de aluminio, ¿sí? El más chico. Y nos vamos a centrar únicamente en nuestro objeto de estudio, que es el cilindro más grande, ¿sí? Si analizamos de frente, vamos a encontrar con que, no nos vamos a encontrar con nada porque tenemos que analizar. Si analizamos de forma lateral, vamos a notar que tanto el peso del cilindro como las reacciones R1 y R2, ¿sí? Pasan por el punto de rotación, el A, ¿sí? Por lo tanto, eso no está generando torque, ¿sí? El torque lo está produciendo la tensión T, que está a una distancia R minúscula, ¿sí? Por lo tanto, ese torque, ¿sí? Si nosotros analizamos sumatoria de torque en este diagrama, vamos a encontrar que va a ser la fuerza T por la distancia al eje de rotación, ¿sí? R. Y eso va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Bien. Luego, si analizamos la masa colgante, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que tenemos hacia abajo el peso de la masa colgante
por la gravedad, hacia arriba la tensión, ¿sí? Y bueno, esto va a estar en caída libre, no en caída libre porque va a estar atado a un hilo, sino que va a estar cayendo, por lo tanto la aceleración va hacia abajo. Esta es una aceleración lineal, ¿sí? Bien, si analizamos este sistema, vamos a tener una relación con la tensión, ¿sí? Vamos a tener de incógnita la aceleración, la masa la vamos a conocer. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Después, por cinemática, nosotros sabemos que la aceleración tangencial, que va a ser la aceleración en este punto, esa aceleración tangencial va a ser la misma que la aceleración que experimenta la masa colgante, ¿sí? Y esa aceleración es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Con estas tres ecuaciones, ustedes deberían llegar, y ese desarrollo lo tienen que realizar ustedes, deberían llegar a esta expresión, ¿sí? En el que van a observar que la inercia experimental está en función de la masa colgante, ¿sí? Fíjense que está la m minúscula es de la masa colgante, y acá tenemos la m mayúscula, ¿sí? Para que no se equivoquen cuando vayan a realizar la experiencia. R, que es el radio ¿sí? Al que llamamos el eje de rotación, está al cuadrado, y acá tenemos una expresión en la cual tenemos la aceleración lineal, ¿sí? Y la gravedad, que es una constante. Por lo tanto, si prestan atención, estamos calculando el momento de inercia de un cilindro sin conocer su masa, porque acá no estamos agregando la masa del cilindro, ni tampoco estamos agregando el radio del cilindro. Es decir, de forma indirecta nosotros estamos calculando su momento de inercia. Pero, en realidad, experimentalmente no va a ser así, porque si se fijan, para poder vincular el cilindro al eje de rotación necesitamos utilizar unas tapas de plástico en cada uno de sus costados, y estas tapas, además, cuando le agregamos en el eje, tenemos que agregarles unos topes, ¿sí? Para evitar que tengan movimientos laterales. Ahí lo voy a sacar, así lo vemos mejor. Bueno, ¿ven? Voy a sacar esta pequeña tapa, es un tope, ¿sí? Para evitar que se estén moviendo lateralmente. Y acá tenemos el cilindro, ¿sí? Este es el cilindro. Lo ubicamos acá, le agregamos una tapa. De esta forma ya puede rotar, pero se puede desplazar, ¿sí? Por eso es que le agregamos este pequeño tope, para evitar que tenga movimiento de traslación y su movimiento sea puramente de rotación, ¿sí? Bien, y acá abajo tenemos la masa colgante, ¿sí? Bien. La idea de esta experiencia es realizarla 3 veces con 3 cilindros que tienen distintos diámetros, ¿sí? Estos cilindros tienen la particularidad de que, si bien tienen distintos diámetros, van a tener la misma masa, ¿sí? Tanto el cilindro chico, el mediano y el de diámetro más grande, ¿sí? Ambos tienen la misma masa. Fíjense, bueno, lo vemos en estos dos. Básicamente se logra que las masas sean iguales, a la longitud del cilindro la achican, y de esa forma hacen que tengan la misma masa, ¿sí? Si ven el más chico, lo hicieron más largo, ¿sí? De esa forma garantizaron que la masa de los cilindros sea la misma. Por lo tanto, la inercia teórica para este tipo de cilindro va a depender únicamente del radio, ¿sí? Porque las masas son iguales. Bien, ¿alguna duda con la experiencia? En este caso estamos usando cilindro porque es un objeto conocido y que podemos determinar su inercia de manera teórica lo más simple posible,
Pero la idea es que, como ustedes observan acá, para calcular la inercia no necesitamos conocer nada del objeto de estudio, ¿sí? Porque no estamos usando el radio, no estamos usando su masa, simplemente lo ajustamos acá al eje de rotación, lo hacemos rotar, tomamos una muestra de la aceleración que está experimentando linealmente la masa colgante, ¿sí? Y en función de esos datos podemos determinar el momento de inercia, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer después un tratamiento de errores, ver cuántos errores tuvimos en cada una de las mediciones, ¿sí? Van a tener que comparar el experimental con el teórico y van a encontrar que está bastante aproximado, ¿sí? Obviamente, vuelvo a aclarar, acá no tenemos el cilindro totalmente aislado, ¿sí? Sino que tenemos el cilindro más unas tapas, ¿sí? Más los topes que tenemos acá, más el rozamiento que puede haber en estos dos soportes, ¿sí? Y todo eso va a hacer que se oponga a rotar, ¿sí? Si esto tiene mucha fricción, va a ser muy difícil hacerlo rotar, ¿sí? Y la inercia básicamente es una medida de cuánto un cuerpo se opone a rotar, ¿sí? Una inercia muy grande nos da una idea de que va a ser muy difícil hacer rotar ese cuerpo. Por lo tanto, vamos a analizar estos dos cilindros. ¿Cuál creen que va a tener mayor inercia? ¿El de la izquierda o el de mi izquierda o el de mi derecha? De este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque el radio es más grande, ¿sí? Y ambos tienen la misma masa. Bien, ¿alguna duda con el equipamiento? Bueno, sí, eso justamente iba a hablar. Acá tenemos el sensor marca Pasco, ¿sí? Un sensor ultrasónico, el que venimos usando en varias experiencias. Está conectado por cable a la interfaz, la Pasco Airlink, ¿sí? Y la interfaz, a su vez, la tenemos conectada a la notebook, ¿sí? De esta forma, acá yo ya hice un tiro, pero lo pueden ver. Acá estamos usando el software, el Capstone, ¿sí? Ahí vamos a graficar vamos a realizar la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? ¿Qué software se usa? El Capstone. Entonces, la meta que inicial es vamos a realizar la gráfica de velocidad versus tiempo, que ya les adelanto, debería ser una recta con pendiente negativa. ¿A qué se debe la pendiente? Y eso está bueno que lo agreguen en el esquema del equipamiento. Nuestro sistema de referencia para medir la aceleración está en el sensor, ¿sí? Cuando el sensor ve que la masa colgante se le está acercando, detecta posiciones cada vez más chicas, ¿sí? Por lo tanto, su aceleración va a dar negativa, porque el delta X es negativo, cada vez va decreciendo. Por eso es que vamos a obtener una gráfica con pendiente negativa. En la realidad vamos a obtener algo así, ¿no? Nosotros vamos a tomar una pequeña porción de ese gráfico, el que mejor haya dado, y vamos a hacer una regresión para calcular la aceleración, ¿sí? Que básicamente es la pendiente de esa recta. ¿Alguna duda? Aclaro, esta compu que tengo acá no la estamos usando, ¿sí? Es simplemente para tratar de detectar errores casuales que pudimos haber tenido en la experiencia. Pero acá tenemos las mediciones. Vamos a estar midiendo velocidad, ¿sí? Y del gráfico de velocidad vamos a determinar la aceleración. Bien. Acá ya tienen todos los datos anotados, ¿sí? Este es el diámetro del cilindro, del eje de estudio, del radio, del eje de rotación, ¿sí? Lo vamos a llamar eje de rotación para no confundir con el otro cilindro, ¿sí? Este R minúscula es el que tienen que usar acá. Y acá tienen el R mayúscula, ¿sí? Que es el de los cilindros, el de los objetos de estudio. Y vamos a tener un diámetro, un radio chico, ¿sí? Después un radio mediano
y un radio más grande, ¿sí? Con la misma masa. Esta es la masa colgante. Esa masa colgante es la que tenemos acá, ¿sí? Ya previamente ya la pesamos, los cilindros los pesamos, los radios los medimos con un calibre. Para agilizar la experiencia ya tenemos todos los datos. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a pasar entonces a realizar la primera medición, que son con el cilindro. Vamos a empezar con este. Tenemos el cilindro, le vamos a agregar las tapas. De esta forma podemos vincular el cilindro con el eje de rotación. El contrapeso va a ser de 1500,0 grados, una altura de 9,6,9 y le agregamos el tope, un ancho de 2,5 centímetros y un largo de 8,5 centímetros. Y hasta acá tenemos el cilindro. ¿Sí? Ahora voy a enrollar acá el hilo, lo voy a agregar a la plataforma esta. Fíjense que ahí están las inercias de cómo se calculan las inercias baricéntricas para un pico. Esto lo sacan del libro, ¿no? La de la esfera es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. La de la barra es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. La de contrapeso ya es un poquito más compleja. Fíjense que tiene una geometría que dice P por C. ¿Está? Bien. La inercia que afecta Ahí ya tenemos preparado el cilindro con la masa colgante, ¿sí? Bien. Agrego acá va a estar el sensor, ¿sí? Que va a estar tomando los datos de la masa colgante, ¿sí? Por lo tanto acá estaría nuestro sistema de referencia. Bien. La gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? Y ahí tenemos resaltado en amarillo, ¿sí? Los puntos que vamos a tomar como muestra. Estos puntos hacemos una regresión y sacamos la recta que más se aproxima a las mediciones, y de ahí leemos la pendiente. La aceleración nos está dando 0,0260 metros sobre segundo. Acá nos está dando negativa, sí, pero yo le estoy dando el valor positivo, ¿sí? Que lo tenemos. O sea que el signo se debe al sistema del sensor, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos este primer dato, el cilindro grande, 0,0260. Vamos a pasar entonces al cilindro de diámetro mediano. Bien. Bueno, esta es la aceleración, ¿sí? ¿Cómo creen que nos va a dar la aceleración del cilindro mediano? ¿Mayor, menor o igual? Acá estamos ya hablando de otro tema, pero si más o menos pueden analizar menor. ¿Por qué va a dar menor? El radio. Menor radio. ¿Y eso qué significa que tenga menor radio? Que va a tener menos inercia. Si tiene menos inercia y la masa es la misma, ¿qué va a pasar con el cilindro? ¿Va a rotar más o va a rotar menos? Rota más. Va a rotar más. Sí. El cilindro tiene menor inercia, tenemos la misma tensión acá, ¿sí? Por lo tanto deberíamos esperar que la aceleración angular aumente, y por lo tanto, si la aceleración angular aumenta, este es el radio chiquitito, ¿sí? El que lo mantenemos siempre constante.
porque no cambiamos el eje de rotación. Por lo tanto, la aceleración tangencial De va a límite. aumentar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si obtenemos eso. Allá. Ya. Bueno. Acá tenemos el gráfico de velocidad versus tiempo. Acá está el eje 0, ¿sí? De velocidad. Pueden ver. La velocidad es el mismo gráfico. Si lo pudiésemos comparar, este gráfico estaría más, tendría una pendiente más grande, ¿sí? De hecho, la aceleración dio 0,0595 metros sobre segundo. Bueno, y ahora para el cilindro de radio más chico deberíamos esperar una aceleración mucho más grande, ¿sí? Ahí está. Esa rotante esa rotante tiene el mismo funcionamiento que teníamos con el riego. Esta es la tercera gráfica, la del cilindro de radio más chico. El dato de aceleración es de 0,101 metros sobre segundo. Bien. Bueno, ahí ya tenemos las tres aceleraciones, ¿sí? Por lo tanto van a poder calcular las tres inercias experimentales. Después las teóricas tienen estos datos, ¿sí? Y experimentales tienen estos datos que están acá, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno.